Nos toca hoy, amigo oyente, comenzar nuestro estudio en la Epístola a los Hebreos. ¿Y cómo comienza uno a estudiar una epístola como esta, la Carta a los Hebreos? Hemos tenido que hacer más trabajo preparatorio con esta epístola que con cualquier otro libro que hemos considerado hasta ahora, ya que pensamos que esta epístola marcha lado a lado con la epístola a los Romanos, a la cual también dedicamos mucho tiempo, y no conocemos de ningún otro libro que pudiéramos colocar sobre la epístola a los Romanos. Estábamos preguntándonos cómo comenzar nuestro programa de hoy y vamos a hacer algo un poco diferente. Tenemos ante nosotros a algunos autores que han escrito en cuanto a esta epístola a los Hebreos. Vamos a permitir que estos eruditos en las Escrituras comiencen nuestro estudio de esta epístola a los Hebreos por nosotros. Porque cada uno de ellos, aunque hace una declaración diferente, está declarando algo que es de suma importancia y es algo que nos gustaría declarar también. Por tanto, deseamos comenzar con la primera cita sobre este libro a los Hebreos. Uno de los escritores, el doctor G. Campbell Morgan, en su libro La última palabra de Dios al hombre, dice: la carta a los Hebreos tiene un valor especial porque existe hoy una concepción muy amplia en cuanto a Cristo que es inferior a la del Nuevo Testamento. Para ilustrar lo que quiero decir con esto, continúa el doctor Morgan, permítame citar lo que dijo un escritor recientemente. Una de las mejores cosas que nosotros podemos decir en cuanto a la naturaleza humana es la siguiente: que en cualquier momento cuando se presenta una situación que pueda ser resuelta solamente por medio de una persona que tenga que entregar su vida por sus amigos, alguna persona heroica se presentará tarde o temprano y se ofrecerá a sí mismo como la víctima. Un Curtius para que salte al vacío, un Sócrates que se beba la cicuta, un Cristo para que se haga crucificar a sí mismo en el Calvario. Ahora esa es una cita de un liberal que menciona el doctor Morgan, y él está usando esto para ilustrar que existe un punto de vista inferior en cuanto a Cristo. Y eso fue cierto en su día, y lo es mucho más en nuestro día. Así es que concluyamos esta declaración que hemos comenzado de este erudito en la Biblia, el doctor Morgan, y él dice: no estamos proponiendo discutir eso de manera extensa, pero sí queremos decir que el ubicar a Cristo en esa conexión es algo similar a una blasfemia. Podemos hablar así de un Curtius, de un Sócrates, pero cuando hablamos de un Cristo, nuestra referencia a Él no solo no está en armonía con la presentación del Nuevo Testamento, sino que es implícitamente una contradicción de lo que éste declara en cuanto a la persona de Jesucristo. Con eso concluimos esta cita, y eso es algo tremendo para comenzar nuestro estudio de esta epístola a los Hebreos. Ahora deseamos citar aún a otro escritor que da un énfasis diferente a esto. Él dice: desde Adán hasta Moisés, a través de 2500 años, y desde Moisés a Malaquías, a través de 1100 años, los profetas estaban hablando por Dios al hombre. Pero al final de 3600 años, la revelación de ellos en cuanto a Dios era sólo parcial. Luego, después de un silencio de 400 años, cuando el cumplimiento del tiempo de los tiempos llegó, Dios envió a su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios es perfecta. Eso, amigo oyente, es otra declaración tremenda, ¿no le parece? Vamos a presentar a continuación una tercera introducción a la epístola a los Hebreos, y esta dice lo siguiente: la epístola a los Hebreos, uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana, es también un libro de una lógica infinita y de una gran belleza. El leerlo es el respirar la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un alimento fuerte espiritual. Y el morar en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad cristiana y de Cristo mismo. Es el de seguir avanzando hacia la perfección. Y aquí tenemos otra declaración. El tema de la epístola a los Hebreos, el único libro en el Nuevo Testamento en el cual nuestro Señor es presentado en su posición como sumo sacerdote, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Y debemos decir una vez más, amigo oyente, que esta es una declaración verdaderamente extraordinaria. Tenemos una cuarta introducción y esperamos que al pasar a través de las páginas de esta epístola, vamos a poder enfatizar lo que este autor enfatiza.
Esperamos que esta introducción, de una forma u otra, pueda clarificar los pensamientos. De la introducción de este erudito en la Biblia presentamos algunos puntos sobresalientes. Que la iglesia profesante en la tierra es la vid verdadera, es la mentira atrevida e impía de la apostasía. Que ella es el olivo, es la decepción compartida por la masa de creyentes en las iglesias de la Reforma. Pero la enseñanza de las Escrituras es explícita, que Cristo mismo es la vid y que Israel es el olivo, porque Dios no ha excusado o puesto de lado a su propio pueblo. Y esta epístola a los Hebreos no era aceptada por la Iglesia occidental por mucho tiempo, y la razón se encuentra en este punto en particular, porque la Iglesia quería usurpar la posición o el lugar de Israel, y ellos adoptaron todas las promesas y las espiritualizaron y las tomaron para sí mismos, y rechazaron el propósito de Dios en la nación de Israel. Y como resultado, usted puede ver que la Iglesia en esos días tempranos llegó a ser en realidad antisemita, y persiguió a los judíos. Por tanto, amigo oyente, decir que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel es una triste equivocación, y confiamos que esta epístola pueda ser de ayuda para nosotros para comprender la gran verdad de que un hebreo es un hebreo, y que cuando éste llega a ser un creyente, él continúa siendo hebreo, tal cual sucede con nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios. Eso no cambia para nada nuestra nacionalidad, sino que nos lleva a algo nuevo, al nuevo cuerpo de creyentes llamado la Iglesia. Y Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles para formar un pueblo para sí. Cuando eso sea consumado, Dios sacará a su Iglesia de este mundo y Él continuará su propósito con la nación de Israel, cumpliendo todas sus promesas hechas a ellos y a través de ellos al mundo gentil en aquel día. Creemos nosotros que esta epístola nos va a ayudar. Debemos decir también que estas son 4 grandes introducciones a esta epístola a los Hebreos y quedamos en realidad endeudados a estos 4 maravillosos expositores de la palabra de Dios por ayudarnos a comenzar de esta manera en este estudio, y ahora podemos lanzarnos con confianza a las aguas de la palabra de Dios en el día de hoy. Tenemos todavía algunos otros asuntos introductorios que debemos considerar. Siempre se ha presentado una pregunta que podríamos decir es legalista, y es, ¿quién es el autor humano de la epístola a los Hebreos? Si usted está familiarizado con la literatura de la Escritura, usted reconocerá que no ha habido unanimidad de pensamiento y que no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a quién es el autor. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, indicaba que cuando él era un estudiante, escribió una tesis en cuanto a esto porque le interesaba mucho este problema. Tanto le fascinaba que pasó bastante tiempo considerando este asunto. Él escribió esa tesis sobre quién escribió la epístola a los Hebreos y él trató de mantener allí la posición de que Pablo el apóstol fue el autor. No vamos a entrar aquí en detalles o en materia técnica o de erudición porque esto puede volverse un poco cansador y aburridor para aquellos que escuchan por radio, y en realidad no están muy interesados en cuanto a esto. Y después de todo, el autor humano es algo que no es muy importante. Lo importante es que esto es parte de la palabra inspirada de Dios. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, ha mantenido la posición de que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Para presentar esto en forma un poco más jocosa, diríamos que tenemos una buena razón para pensar así. Pero si usted quiere saber por qué creemos que Pablo escribió esta epístola a los Hebreos, hay una buena razón, y es esta. Si Pablo no hubiera escrito la epístola a los Hebreos, eso indicaría que él solamente escribió 13 cartas. Ahora, ¿piensa usted que el apóstol se hubiera detenido en un número como ese? Bueno, no pensamos que fuera así. Pensamos que él escribió el libro de los Hebreos, y con eso serían 14. Así es que lo vamos a decir de esa manera, un poco ligera quizá, pero creemos que Pablo fue quien escribió esta epístola. Ahora reconocemos que Juan Calvino no aceptaba esta posición. Tampoco la aceptaba Martín Lutero, y muchos en el pasado tampoco lo aceptaban. Pero de otro modo, había muchos otros que sí lo aceptaban. Sin tener en cuenta quién fue, pues, el autor humano, no haría eso ninguna diferencia. Lo importante, como ya hemos dicho, es que es una parte de la palabra inspirada de Dios. Creemos que existe una razón buena y suficiente por la cual Pablo puede haber cambiado su estilo de escritura y no presentar su nombre en esta epístola.
Y vamos a tener ocasión de destacar este punto cuando comencemos nuestro estudio propio de la epístola. Hay otro asunto de introducción que deseamos presentar en este momento, y este es también una pregunta. ¿Cuándo fue escrita esta epístola? Ahora alguien quizá diga, ¿por qué es eso tan importante? Bueno, es importante en este sentido. Ha habido varios eruditos en cuanto a las Escrituras que han asumido la posición de que fue escrita después del año 70 después de Cristo. Algunos dan la fecha del año 85 o 96 después de Cristo. Otros dicen que fue alrededor de los años 90. Bueno, si usted lee la epístola, creemos que puede llegar a la conclusión de que el templo de Jerusalén aún estaba en pie cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola. Por supuesto, eso indica que tenía que haber sido escrita antes del año 70 porque Tito de Roma destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, y Pablo ya había ido a estar con el Señor, y como él había dicho, había finalizado ya su carrera. Él ya había entrado en la presencia del Señor. Así es que, si Pablo escribió esta epístola, según creemos nosotros, tiene que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo. Ahora permítanos decir algo más en cuanto a esta epístola que la va a ubicar en un nivel bastante elevado. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Coleridge dijo que el libro de Romanos revelaba la necesidad para la fe cristiana, pero que la epístola a los Hebreos revelaba la superioridad de la fe cristiana. Ese pensamiento se presentará a través de toda esta epístola. El adjetivo comparativo mejor se usa 12 veces en esta epístola. Aquí tenemos una declaración que pensamos es muy importante. Podemos presentar todo de la siguiente manera. Pablo está diciendo, y probablemente no deberíamos ser tan dogmáticos diciendo que es Pablo que lo dice, más bien deberíamos decir que la epístola a los Hebreos dice que la ley era buena y que ahora bajo Cristo, bajo la gracia, es mejor, pero que la gloria que vendrá va a ser mucho mejor. Así es que lo que tenemos en esta epístola a los Hebreos es algo que es mejor, es aquello que es mejor. La palabra perfecto o palabras semejantes ocurren 12 veces. Luego debemos decir que esta epístola también es un reto para nosotros, es un desafío. Uno puede encontrar aquí expresiones o palabras como procuremos, temamos, haremos, que son mencionadas muchas veces. En realidad esta es una epístola que contiene el alimento sólido de la palabra. Queremos mencionar 2 versículos que nos indican un mejor camino. En el capítulo 3, versículo 1 de esta epístola a los Hebreos leemos, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros debemos considerarle a Él. Y luego en el capítulo 12 de esta misma epístola, versículo 3, leemos, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amigo oyente, en los próximos días, en realidad en las próximas semanas, vamos a considerarle a Él, porque eso es lo que se nos dice aquí a nosotros. Considerad a aquel. Estamos convencidos que eso es lo más importante que pueda hacer un creyente. En los primeros 10 capítulos de esta epístola a los Hebreos, vamos a ver que Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento. Él es mejor y entonces nos encontraremos en la parte de la doctrina. Luego, en los capítulos 11 hasta el 13, Cristo da mejores beneficios y obligaciones para nosotros hoy, y eso es en el lado práctico. De paso, digamos que eso está de acuerdo con la forma de escribir de Pablo, como él hace en todas sus epístolas. Bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa entonces, vamos a poner nuestro pie en el umbral, por así decirlo, de esta epístola a los Hebreos y comenzaremos a analizar lo que ella tiene que decirnos. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted, ahora y siempre.